vamos a ver que hoy el que entró tarde fui yo. No se lo vayas a contar a nadie del público porque si no se desmayan. No, es que había entrado antes y quería probar el audífono, pero no se pudo. Y aquí estamos, Diana, después de muchos años. Imagínate qué gusto verte otra vez. Un abrazo Lo, hasta allá. lo mismo digo, recuerdo cuando viniste a visitarnos a Chile y ya de eso hace 4 o 5 años, más o menos. Wow, sí, eso fue, creo que por allá, no, un poco más, fue en el 2016 o acababa de ser un terremoto muy fuerte y yo iba para Concepción Ah, o 2015 o 2016 entonces. sí, entonces, no, pero después volví, es cierto, volví, no recuerdo exactamente en qué fecha, pero ya hace años. Down by the river where the stories flow, Dr. Water knows where the answers grow. Filling the air with a calming stream, talking about life and chasing the dream. Dr. Water, pot test, let your mind unwind. Waves of wisdom, echoes so kind. Tune in now and let it flow free. Dr. Water's the place you wanna be. Yo quería, mira, tú comienzas con ese recuerdo y justamente de todo ese viaje y de verte, tengo una imagen tuya con tu hijo y jugando en el parque. Ahí estaba yo también jugando pelota. Y mira que los deportes como que nos unen un poco porque lo que yo iba a contar, lo primero que yo quería contar ahora que iniciábamos este episodio contigo, es una imagen que tengo muy clara. Sabes que yo iba manejando en la bicicleta en el río Turia. Me recuerdo que por allí iba buscando, buscando por dónde ibas tú, porque era, si no mal recuerdo, era la maratón de Valencia, Ujú, 2008. 2008, maratón de 40 kilómetros, ¿verdad? 42,195. Wow, sí, 42 kilómetros con 195 metros. Que son Y el mortales. tema es que, sí, mi imagen es que yo estoy ahí en la bicicleta buscando por dónde va Diana y tú perseverando hasta el final, llegando a la meta. Es una imagen que me quedó marcada, realmente que no me olvido porque es un esfuerzo que va más allá de los límites de gran parte de las personas. Y viéndome a mí mismo en esos años, yo me miraba tan lejos de poder hacer una hazaña así. Y así que es en ese momento te admiré mucho por lo que tú lograste. Y mira, desde entonces ha transcurrido muchos años, ¿verdad? Entre que nos vimos en Chile, entre esa maratón, entre tus tiempos del doctorado allá en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Entonces quería comenzar con un par de preguntas. ¿Y en qué se parece esa maratón a sacar un doctorado? Yo creo que en lo mismo. Ajá. Claro, porque lo que te decía hace un rato, esos 42,195 metros, los 195 metros son cruciales, porque si te quedas en los 42 y no transitas los 195, nunca terminaste la maratón. Y aquí es lo mismo en el proceso de doctorado, o sea, fue un proceso súper largo entre la definición de lo que quería hacer, llegar a ese acuerdo con el tutor, desarrollarlo con todo lo que eso implicaba, porque además también era un desafío tremendo dejar Colombia, irme para España, estar sola allá y, claro, conseguir los recursos, o sea, todo un desafío a nivel personal y profesional.
sacar el doctorado en la parte técnica y ya luego, que son los 195 metros que digo yo, eh, ir a defender. Y que en esa Mm. defensa también había una preparación. Entonces, como que constantemente era un desarrollo, una preparación, esos nervios, esa emoción que produce estar frente a ese nuevo desafío. Y claro, la meta era cuando ya el equipo evaluador, los profesores te estaban diciendo que estabas obteniendo el título de doctor. Entonces es como, es igual, son 42 más 195, donde en los 195 te lo jugas todo, porque puede haber sido una muy mala defensa y todo el trabajo hacia atrás queda borrado. Entonces son Wow. 195 metros muy importantes. Ese es como el símil que hago yo. Pues mira, yo no conozco mucha gente que haya hecho un doctorado y que haya completado un maratón. Y tú eres quizás la única de la que tengo en mente, así que tú sabes de lo que hablas. Y de verdad que eso es muy importante como parte de este Doctor Water podcast. Yo te contaba un poco que lo que buscamos es hacer en lenguaje sencillo un traslado de conocimientos de lo que hemos vivido, en lo que estamos y para todo el mundo, pues de repente el objetivo es que lo escuche algún joven que está en medio de un doctorado complicado como estos que hicimos y no encuentra alguna idea que le haga clic para sacarlo adelante y de repente esta que acabas de contar ayuda. Pero luego más recientemente también estás en empresa y entiendo yo que hay símiles también entre esos esfuerzos de largo plazo y sacar adelante una empresa. Y es una empresa enfocada en temas hídricos, ecohidrológicos, ecohidráulicos, medioambientales y tiene todo el sentido pues con tu especialidad. Y aunque entiendo, ya vamos a hablar un poco de eso, ahora estás en una fase más administrativa y de desarrollo de negocios. Eh, Sacar adelante una empresa no es fácil, y menos en estos temas. Eh, También, ¿qué símiles ves tú con tu maratón y la empresa? Pues a ver, yo creo que a ver, el mundo del emprendimiento, que en el fondo es construir empresas y, y diversos proyectos, yo creo Ajá. que es un mundo donde te estás construyendo todos los días y que de alguna manera requiere preparación antes de lanzarte. En mi caso, me lancé y luego me preparé. Fue al revés, la maratón al revés. Pero claro, porque además era construir empresa en un país que no es el mío, porque yo migré de Colombia a España y de España a Chile. Ujú. Entonces eh, dije como ya, listo, montemos una empresa. Y claro, si vos conversas con personas que están en el mundo del emprendimiento, siempre lo primero es como anda al lugar donde vas a aprender cómo se hacen las cosas en el rubro que te quieres desempeñar, que quieres construir tu empresa y cuando ya ganes esa cartera de clientes y esa experiencia, ahí te lanzas a crear tu propio emprendimiento. Y claro, ahí me sale toda la vena Aries mezclada con Quevedo y yo dije, no, esto es un desafío, hagámoslo al revés, a ver si Claro. funciona. Y bueno, y finalmente funciona, probablemente haya sido el camino más largo, pero yo creo que en ese ensayo y error, que es parte de lo que es construir empresa, que es construirse todos los días, es que se genera ese aprendizaje y que estamos donde estamos hoy día. De hecho, este año es bonito porque cumplimos los 15 años. Entonces, de alguna manera, eso muestra que si bien fue una decisión contracorriente, es una decisión que ha tenido frutos. Porque, claro, todos sabemos que las empresas a los 5 años mueren, los emprendimientos. Entonces, el que supera esa barrera es porque ya creó unos buenos cimientos. Ya lo otro es qué estrategias se generan para mantenerse en ese constante crecimiento y bueno, mantenerse.
Claro. Y sé de lo que hablas también, porque a mí me pasó, bueno, también soy empresario y lucho todos los días por sacar adelante esto. Claro, los tiempos van cambiando y hay momentos donde uno piensa que lo mejor y hasta la misma gente cercana te dice, tira la toalla, eso no, vuélvete asalariado otra vez, ¿verdad? Pero hay una tenacidad y una cosa ahí que yo creo que es un espíritu muy interesante. Y justamente hay que pasar ese dolor porque la maratón como es un dolor también, creo yo, en algún punto, ¿verdad? Físico, mental. Y hay que aguantar esa parte porque después de ese dolor viene que las cosas ya van cobrando un poco más de orden. Y yo la barrera que había escuchado era 7 o 9 años. O sea, entonces en cualquier caso ya la pasamos ambos, ustedes y nosotros. Entonces podemos decir, bueno, ya, prueba superada de los que sobreviven esa gran barrera. Y a mí me pasó igual que tú en este caso. Eh, pero diferente en cuanto a lo del deporte, porque no sé si supiste que yo hice el Camino de Santiago, eh, ¿Cuándo? sí, estando en España. Tenía yo una noviecita, tal vez tú te acuerdas de esa historia y tal, pero me puse muy triste. Entonces en mi mente, en mi ilusión estaba el rollo de, bueno, voy a hacer el Camino de Santiago, o sea, a ver si con esto me sano y todo. Y agarré el Camino de Santiago tú y me fui con unos zapatos que no eran ni para caminar, eran zapatos para jugar fútbol 5. Porque en mi mente estos no pesan, están mejor. Y me voy sin entrenar. Y eran sobre los 230, 250 kilómetros de caminata en un tiempo corto, porque el presupuesto era corto. Pero yo me dejé ahí las dos rodillas, o sea, yo caminé cerca de 90 kilómetros con tendinitis doble. Entonces yo iba con las piernas así, abusé al máximo. Pero quiero poner esto sobre la mesa porque yo creo que en el mundo del agua, en el mundo del doctorado, en el mundo de los negocios, necesitas tener esa clase de espíritu también y esa clase de entrega y ese reto más allá de lo que a veces es posible, entre comillas, incluso de lo que la misma sociedad o tus pares te dicen, ¿no? Entonces, enhorabuena por esos 15 años, un abrazo muy fuerte hasta allá, muy bien merecidos. Y cuéntanos entonces, ahora un poco, en un par de minutos, sintetízanos sobre tu carrera profesional, o sea, cómo llegas hasta aquí, de dónde vienes, para que conozcamos un poco más a Diana Quevedo, a la doctora Diana Quevedo. Bueno, lo dije hace un rato, salí de Colombia con el firme propósito de hacer el doctorado porque tenía como meta ser docente universitaria. Pero, Y perdón, eras ingeniera civil en Colombia y te graduaste de... civil. Bueno, acá en Chile la ingeniería civil todas tienen apellido. Entonces en Chile soy ingeniera civil hidráulica, en el resto del mundo soy ingeniera civil y siempre me gustó el tema de aguas. Así que ese era el foco, formarme, especializarme en hidrología. Y por eso viajé a España, donde hice primero un máster y luego me fui para la Universidad Politécnica de Valencia, donde hice el doctorado en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Y bueno, finalmente el doctorado terminé desarrollándolo en una especie de mezcla que era incorporar la vegetación como un ente activo dentro del ciclo hidrológico, pero dentro de un modelo. Así que eso me llevó de un lado más ingenieril a un lado más ecológico. Y por ese tiempo ya estaba en boga los términos ecohidrología, ecohidráulica, así que quedé como en esa especie de transición entre la hidrología y la ecología a través de modelos. Claro, terminaba siendo como ni chicha ni limona,
porque no estaba haciendo un trabajo netamente hidrológico, pero como conversaba con los ecólogos, tampoco estaba trabajando ecología, pero bueno, ese era el desafío. Y finalmente en eso cerré la tesis, incorporando la vegetación en ladera y en los procesos hidrológicos. Fue una bonita aproximación, está ahí disponible para retomarla, quien quiera retomarla, pero yo creo que fue bonito empezar a integrar áreas que parecían que no conversaban entre sí. Y ya de ahí, terminando el doctorado, me traslado a Chile, donde, claro, siguiendo con la meta, ingresé a la Universidad de Santiago de Chile como docente en el Departamento de Obras Civiles. Y ahí estuve impartiendo modelación, hidrología, y estuve cerca de 7 años en la institución hasta que ya decidí salir a la empresa. Cuando llegué a Chile, formé la empresa, pero claro, lo que me di cuenta también es que o está 100% o es muy difícil que salga adelante. Entonces, claro, con el socio fundador, él era el que estaba llevando la mayor parte, así que a los 7 años de estar en la universidad decidí retirarme y ya ponerme a la par, codo a codo, en el manejo de la empresa. Y la verdad es que ha sido muy gratificante porque yo creo que el emprendimiento lo pone a uno contra un espejo, frente a un espejo. Entonces es como que ves a través del espejo las cosas que no has resuelto en ti mismo. Entonces me encanta porque esos Mm. desafíos que me muestran el día a día es lo que yo soy por dentro. Entonces es como bonito, como, bueno, hoy quién quiero ser y cómo quiero resolver este día en trabajo, qué quiero lograr, a quién quiero llegar. Y bueno, desde 2006 estoy 100% en la empresa, y ha sido súper bonito porque, claro, el área de acción entonces como que combina todo lo que yo vine cosechando desde la carrera, desde el doctorado. Y es una consultora que trabajamos en medio ambiente, pero el medio ambiente es muy amplio, entonces nos da la posibilidad de trabajar en hidrología, en hidrogeología, en limnología, calidad del agua, en temas ya de gestión propiamente del recurso hídrico. Y ese abanico de posibilidades da como una apertura mental, es más bien como digo yo, es como que se suelta el loco, la carta del tarot, donde va por el mundo muy feliz y con su cabeza llena de ideas y hay que aterrizarlas. Entonces, es como que da esa posibilidad, tienes todo este abanico, ya, ¿qué vas a concretar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Entonces me encanta porque no es una camisa de fuerza. Así que ese ha sido como mi, mi desarrollo profesional en un corto, cortas palabras. Claro, es que hay un dicho muy importante allá en España que siempre me encanta decir y porque le vamos a poner puertas al campo. ¿Te acuerdas? Ujú. Y yo creo que a veces eso pasa con el conocimiento, que tratamos como de estructurarlo y encasillarlo y la gente que tenemos esta alma libre de maratonistas o de trovadores, nos gusta la libertad y buscamos esos frentes que nos lo dan. Entonces yo creo que la empresa, cuando tú tienes un enfoque así amplio, holístico, te permite abordar esos retos que son emocionantes porque te pegan a la creatividad. Y Exacto. cuando hablamos de esto y en esta sección, ya estamos en la sección número 2 del Dr. Water Podcast, que se llama El Hospital del Agua. Y, y entonces, claro, porque aquí vamos a hablar de temas de especialización. Estamos entrando a un tema más técnico para tratar de explicar con palabras más sencillas lo que puede ser muy complejo para el público en general. Y tú actualmente lideras una empresa desde lo comercial, lo administrativo, el diseño de propuestas de valor. ¿Y qué tan distinto es ese mundo actual con el que conociste modelando cuencas con ecuaciones hidrológicas? Yo diría que es muy parecido, solo que el foco es diferente.
Ujú. Y básicamente yo creo que ambos parten de cuál es el problema que quiero resolver. En el caso del doctorado, el problema estaba muy claro, cómo incorporo la vegetación dentro de un modelo y cómo este ente vivo, que no debería como sujetarse a ecuaciones, lo puedo traducir en una ecuación para incorporarlo en un modelo matemático. En el caso de cómo llevar esta empresa adelante, cómo generar modelos de negocio y propuestas de valor, es lo mismo, es qué es lo que yo quiero resolver. Y en ese sentido, un cliente puede ser una persona, como puede ser el mismo ecosistema, como puede ser el Estado. Entonces, como que en función de cómo quiera orientar yo ese problema y qué es lo que quiero resolver, es que hago hacia abajo esa propuesta de valor con ese modelo de negocio. Y, y bueno, lleva yo creo que los mismos desafíos, porque es también un ensayo y error. Es como eso que yo creo que quiero resolver, lo tengo que salir a validar y lo tengo que validar con el cliente, con el usuario final, para ver si esto sí funciona, no funciona y cuáles son los ajustes que tengo que hacer para que efectivamente esa línea de negocio sea una línea de negocio exitosa, entendiendo que ese éxito es cuando los dos ganamos. Y de hecho hay un mentor que me gusta mucho que siempre dice, cuando estés en medio de una negociación, atrévete a preguntar a tu contraparte como, ¿estás contento con este acuerdo? Porque la idea es que los dos quedemos contentos de esa relación, porque en el fondo lo que se establecen en esa línea de negocio son múltiples relaciones. Entonces es como, ¿estás contento con este acuerdo? ¿No estás contento? ¿Qué podemos hacer para que ambos quedemos bien? Wow, aquí estoy tomando nota de todo lo que me dices también. Aprendiendo. Me encanta hablar contigo, Diana. Y realmente, pues sí, sorprende para los que nos conocimos en esos ámbitos más como estudiantiles de posgrado, vernos en las conversaciones en las que estábamos. Tú y yo estábamos súper cerca. O sea, y nuestro director de tesis era el mismo. Y el tema era muy parecido. Y al final, bueno, pues hubo una divergencia porque, pues claro, había una particularidad territorial de cada uno de nuestros trabajos. Pero terminamos más o menos en lo mismo, en los negocios, en empresas. Pero a ti te sorprendió en lo personal el giro que tú diste desde lo que era puramente académico, el ser catedrática, dar clases en estas materias que mencionaste, hacia un rol más empresarial. Y por otra parte, ¿qué consejos le darías a quienes sueñan con emprender en lo ambiental o lo hídrico una empresa sin perder el rigor técnico? Yo creo que no me sorprendió y de hecho lo voy a confesar entre nosotros dos, que nadie se entere. Nadie. Cuando, nadie, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo entré paradójicamente a ingeniería industrial. Y en ese tiempo había mucho, o sea, era como que un estigma, quien entraba, si una mujer entraba en ingeniería industrial es porque no era lo suficientemente inteligente como para estar en otra ingeniería. Y en ingeniería industrial entraban solamente como les decimos en Colombia, como las que son postrecito, y, y como que era una evaluación de la mujer. Entonces, como que había ese choque en mí que venía de un matriarcado y de mujeres, de una familia de mujeres muy fuertes. Y claro, y además también se combinaba con una mezcla de querer desafíos. Entonces, cuando algo era muy sencillo, no me gustaba. Así que dije, como no estoy cómoda en este ambiente, no estoy cómoda con esta etiqueta, me voy a cambiar. Y ahí surgió la ingeniería civil como desafío y en un área que era la más desafiante para mí, porque siempre me ha ido bien en matemáticas, entonces lo que era análisis estructural y toda esa parte era muy fácil para mí, entonces me fui para hidrología, que era eh,
más difícil desde el concepto. ¿Cómo traigo ese ente vivo a una ecuación matemática? Eh, entonces, claro, que me llame la atención, que haya derivado a esto, no, porque la decisión original fue esa, solo que en esa inmadurez probablemente tomé un camino que fue más largo para llegar a ser lo que originalmente había tenido como decisión, que era formarme en cómo administrar una empresa, cómo formar empresas, pero por cosas del destino me di vueltas, pero que fueron vueltas bonitas porque de alguna manera como que junté las dos cosas. Crear una empresa en un área del conocimiento que para mí es muy bonita, que es la hidrología. Entonces, como que muchos años después terminé combinando las dos cosas. Y el cómo se desarrolla una empresa, yo creo que sigue siendo como el civil, como el ser humano, porque tiene como distintos estadios de crecimiento y es bonita en cada uno de esos estadios. En cada uno de esos hay que comprenderla, como qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta, qué es lo que tengo que mejorar, y es como un desarrollo continuo, un desarrollo continuo. Yo creo que tiene esa dinámica porque finalmente la empresa como tal, per se, está, o sea, tiene como vida, pero si además le sumas todo el equipo humano, tiene más vida todavía. Entonces es como un ecosistema la empresa. Así que por eso yo creo que como que logré combinar las tres cosas, o sea, esta parte administrativa de creación con el área técnica y con un ecosistema vivo. Así que eso es como lo que puedo decir. Ahora, ¿qué les recomiendo a las personas si quieren emprender? Pueden hacerlo como sugieren, fue lo que me dijeron a mí que no lo había hecho como tenía que ser. Aprende del rubro donde te quieres meter, donde te quieres desarrollar. eh, Genera muchas relaciones, yo creo que eso es fundamental, que el nombre tuyo empiece a quedar instalado en la retina de las otras personas y siempre teniendo presente que el trabajo que desarrolle sea un trabajo de excelencia, porque claro, puedo ser muy, en apariencia muy bueno, pero en desarrollo técnico no tanto. Entonces hay que ser como un todo. Entonces, como quedaría esos tres tips. Desarrollate en el ámbito donde quieres ser auténtico y genera buenas relaciones. Y yo creo que con esos tres componentes, lánzate al emprendimiento. Obviamente, siguiendo la parte normativa legal que impone tu país, hacer todo siempre en regla, que eso es lo mejor para poder dormir tranquilo. Eh, y también aunque parezca a veces como pérdida de tiempo, pero yo creo que es fundamental diseñar bien tu empresa. O sea, fundamental como de cuál es tu visión, cuál es tu misión, cuáles son tus metas, cuáles van a ser esos objetivos estratégicos, cuáles van a ser tus líneas estratégicas y el plan, porque si no está esa carta de navegación, va a ser un velero sin veleta y sin timón. Vas a estar ahí, sí, haciendo cosas en el día a día, pero sin tener muy claro hacia dónde llegar. Entonces, haría como trabajaría esas dos vertientes. Eso haría como sugerencia. Mucha sabiduría allí. Hemos hablado de un poco modelos matemáticos en la hidrología, academia, tema empresarial. Y hay algo en tu hoja de vida que conocí ahora que me la enviaste, donde hablas de haber liderado la elaboración de 9 planos estratégicos de gestión hídrica en distintas cuencas de Chile. Es un trabajo que además creo que te ha marcado, ¿verdad? En el ámbito profesional, que lo has disfrutado mucho, que has aprendido bastantes temas. Y yo creo que dentro de todo este espíritu de lo que se manejaba en nuestras clases, en el doctorado y tal, la planificación del agua siempre era como un día a día, era lo que le daba sentido a todas las demás materias y herramientas.
¿Qué patrones encontraste que se repiten en las cuencas en las que trabajaste y qué retos fueron especialmente complejos, ya sean por el contexto territorial o por temas institucionales o de relaciones con comunidades? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Mm. Mira, bueno, los planes, bueno, ahora cambiaron de nombre, pero en su entonces se llamaban Planes Estratégicos de Gestión Hídrica. Y esta fue una iniciativa del gobierno donde priorizaron las cuencas del país, que son 103, las priorizaron para empezar a desarrollar estos planes de gestión hídrica, donde se combinaban distintos elementos. Uno, como cuál es la parte normativa. Dos, qué es lo que realmente está pasando con el agua a nivel superficial y subterráneo. Tres, qué pasa con la comunidad y cuáles son los problemas. Y, eh, y menos abordado, pero también se debería considerar a nivel de ecosistema qué es lo que está pasando y cómo esta gestión hídrica va a potenciar o no mantener estos ecosistemas en balance. Bueno, el primer plan que obtuvimos lo obtuvimos en agosto de 2019 y estos planes implicaban trabajo en terreno con las comunidades. Pues claro, oh sorpresa, este proyecto se tuvo que desarrollar prácticamente en una pantalla. Entonces, porque claro, empezó la pandemia. Entonces, uno de los primeros desafíos fue un proyecto que tenía una componente de terreno fuerte, cómo desarrollarla a través de una pantalla. Y bueno, finalmente logramos acomodarnos a esos desafíos, pero a medida que fuimos consiguiendo el otorgamiento de otros proyectos de la misma índole en distintas cuencas, lo que nos fue pasando es que el pool de cuencas que nos fue asignado era cuencas donde había muchos conflictos por el agua y de distintas índoles. Una de las cuencas tenía complicaciones por competencia entre las asociaciones que tienen agua para las poblaciones rurales y el sector agrícola, que aquí es muy fuerte, que es el de la palta o aguacate, como se conoce también en Latinoamérica. Entonces ahí había una competencia muy tremenda por el agua. Había otro sector donde la competencia era similar, pero el gremio agrícola era el vitivinícola. Y luego si íbamos más hacia el sur, la otra competencia, y que eran disputas muy fuertes, era con las plantaciones forestales. Entonces, así sucesivamente, como que siempre nos íbamos encontrando una disputa por el agua entre una población rural que lo requiere para su actividad económica artesanal, su consumo humano en todas sus variantes, versus una industria que es muy potente y que obviamente es la que genera mucho recurso en el país. Entonces, eso fue una de las temáticas que se repetía a lo largo de todas las cuencas que trabajamos. Y además se suma o sea, no es el conflicto, perdón por esa palabra, sino la condición de cómo se adquiere el agua en Chile, que es a través de derechos. Entonces, claro, la mayor parte de los derechos la tienen estos gremios económicos. Entonces, se sumaban muchos conflictos que en el fondo el plan no perseguía resolverlos, sino poner sobre la mesa cómo gestionar el agua para que estos conflictos no fueran tan ardientes, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, y los planes se basaban también en mucha parte técnica. Fue muy bonito porque tuvimos que modelar todas las cuencas, tanto a nivel superficial como a nivel subterráneo, para, dentro de las limitaciones que proveen los modelos, poder representar cómo está funcionando la cuenca. Así que tuvo ese desafío también. Y a nivel de participación ciudadana fue muy bonito porque cuando ya pudimos salir a los lugares, estar en contacto con la gente es algo que es muy gratificante, pero también requería eh, mucha compasión, mucha templanza,
porque a veces se dejaban sobre la mesa situaciones que son complejas. Entonces, claro, y aunque suene como muy cursi, era el discurso. O sea, yo en mi casa, yo puedo abrir la llave cuando quiera y tengo agua. Muchas de las personas a las que visitamos no lo podían hacer, no tenían ese privilegio. Entonces, claro, cuando me pongo en los zapatos del otro, es cuando digo como, ¿qué es lo que puedo hacer para que este proyecto salga adelante y resuelva esto? Pero los proyectos de esa índole y sabiendo que pasan a través del Estado, tienen muchos más peajes que salvaguardar para poder implementar todo el pool de acciones que uno propone como estrategias para resolverlo. Entonces, claro, ¿en qué me marca? En que se combinaron muchos elementos. Estar en contacto con la comunidad, que es finalmente el usuario final del agua, que yo cuantifico, que yo determino la calidad, etcétera. El desafío técnico, que fue muy bonito. El trabajar con el Estado, que es un cliente importante. eh, y claro, y es como acercarme a eh, a ese eslabón que es cómo se gestiona el agua, y sobre todo en un país donde los ríos son más cortos, donde existe la figura del derecho de agua, donde los grandes grupos económicos tienen los derechos. Entonces era desafiante, pero también muy gratificante. Igual ahora los planes están en una segunda fase, ya no estoy trabajando en ellos, pero como experiencia profesional fue muy bonita. Y de ahí es como claro, que surge esa necesidad después de levantar todas estas brechas, ¿qué es lo que puedo proponer para que esto cambie? Entonces ahí me voy más hacia la parte administrativa, más que la técnica. La técnica se puede desarrollar, pero ya, ¿qué es lo que quiero ofrecer? La propuesta de valor. Y quería contarte algo ahora que te escuchaba porque también hay algo especial en tu participación aquí en este programa. Hacía un poco el recuento de los distintos invitados, algunos de ellos los conoces. La semana pasada se salió, lanzamos el episodio 5 pero a estas alturas yo creo que ya llevo grabados unos 15 episodios aproximadamente. Ya el año ya está lleno. Y sabes que me ha faltado más la presencia de colegas mujeres. Porque por simple estadística, tú lo recordarás, ¿verdad? En el posgrado, no sé, en tu carrera de grado, al menos en la mía también, que vengo de un sector, digamos, agronómico de recursos naturales. Fue hasta en años muchos más recientes en donde ya llegó el género femenino a la, al sector profesional y ambiental. Ahora ya lo ves muy recurrentemente y las personas encargadas de los departamentos de gestión ambiental o sostenibilidad, muchas son mujeres. En el mundo del agua, en la ingeniería del agua, tal vez todavía no tantas como en el sector ambiental. Pero quería preguntarte sobre tu experiencia como mujer en este sector y, y qué podrías comentarnos como lecciones aprendidas o también qué le podrías decir a tus colegas que están ahora mismo en tal vez en alguno de esos retos que implica ser mujer en un ámbito profesional en donde sigue siendo el hombre el que está más presente. Mm, Yo creo que, a ver, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia? Desde que llegué acá a Chile, he visto que es un ámbito muy masculino, y sobre todo si lo vamos viendo a nivel de jefaturas y de direcciones, lo es aún más. Y también me encuentro mucho con mm, como con el estereotipo de mujer que lidera, que tiene que ser muy ruda para poder ser considerada bien dentro del medio, em, lo cual yo creo que no tiene que ser, no.
O sea, no creo que tenga que haber un cambio para poder ser respetada y valorada con todo ese conocimiento y entrega que se da en un cargo X. Pero lo veo mucho. Pero también veo que cada vez más se están abriendo a jefaturas intermedias para que sean las mujeres las que la ocupen. Sin embargo, acá en Chile en particular, se viene dando un movimiento entre las mujeres para trabajar en conjunto, sobre todo las mujeres que estamos en estas áreas que son más duras y que típicamente son de hombres. Y yo pienso que si bien está bien ese movimiento, porque es como llamémoslo así, es como un grupo de apoyo. Es como estamos acá y esto se puede hacer y se puede hacer bien. Yo creo que con el tiempo, eh, llamémoslos grupos de apoyo, yo creo que van a desaparecer porque espero y confío que estas diferencias vayan cambiando y que sean como medios donde puedan transitar tranquilamente tanto hombres como mujeres, que también se ve en carreras que son predominantemente femeninas y los hombres no quieren incurrir por algún prejuicio sabiendo que les gustan. Entonces lo veo como un poco más amplio, pero sí, hoy día todavía hay prevalencia en el sector directivo que sean hombres. Eso sí se nota mucho. Muchas gracias por lo que nos acabas de compartir. Es muy importante para la gente que nos escucha. Y sabes que hemos llegado a la sección que se llama El más allá del agua. Y que habla de mirar hacia adelante, ¿sabes? O sea, también habla de un poco qué podríamos hacer si tuviéramos más cerca el poder para hacer cambios. Y te voy a hacer esta pregunta de esta manera a ver qué dices. Si tuvieras una varita mágica para cambiar algo en el sistema de evaluación ambiental en Chile o en Latinoamérica, ¿por dónde empezarías? Uy, yo tengo varita mágica y me lo imaginaba. No, mentira. A ver, yo creo que si en 24 horas pudiera resolver esto, o sea, yo creo que haría dos cosas. Uno, hablando de Latinoamérica, replicar lo bueno y no tratar de redescubrir la rueda sabiendo que hay modelos de evaluación ambiental que están funcionando bien y que se pueden replicar y se pueden adaptar a los diversos países. Eso haría. Y desde el lado del cliente o mandante, como le llamamos acá en Chile, el titular del proyecto, el dueño del proyecto, eh, lo llamaría a que, si bien se hace una evaluación estratégica del proyecto, una evaluación económica, hacer también una evaluación estratégica ambiental, porque lo que yo he visto en mi práctica es que se pierden muchos recursos en tiempo, en dinero, eh, retrasos en la evaluación de proyectos, precisamente porque al inicio del proyecto no se evalúa ambientalmente de manera estratégica. Entonces, como que yo los invitaría a que se tomen como cuando vas a diseñar un plan, como ya sentémonos y pensemos bien qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta por hacer, pero ambientalmente pensando. Porque ahora, por lo menos en Chile, la evaluación ambiental de proyectos no va a ser muy difícil que alguien se la saque con alguna otra estrategia. Entonces, como que yo los invitaría a eso, antes de seguir como con una vieja usanza, Ujú. eh, pensar estratégicamente el proyecto desde el ámbito ambiental y hacer un buen diseño. Eso haría yo, esas dos cosas. Buenísimo. Y viendo hacia adelante, ¿qué tendencias te parecen más potentes o disruptivas para el futuro de la evaluación
ambiental y la gestión hídrica. ¿Crees que por ejemplo, la inteligencia artificial o los modelos predictivos integrados ya están transformando estos sectores o todavía estamos como en las puertas de entrada de ese futuro? A ver, yo creo que los dos son herramientas de apoyo. Eh, y por lo menos lo que pienso en estos momentos desde la inteligencia artificial es que como funciona, simplemente lo que está haciendo es reorganizar la información que ya conoce. No creo que todavía tenga esa capacidad para agregar un conocimiento nuevo. Entonces, claro, me permite tener como ese gran asistente para que me ayude a ordenar todo lo que hay hacia atrás, pero ahí puede que entren los modelos predictivos. Y yo creo que se puede hacer una muy buena combinación, pero lo que yo definitivamente creo que es lo que viene para el futuro es cómo generamos esta relación, ganar, ganar, construyendo relaciones. Eso es lo que yo creo que es lo que ni la inteligencia artificial ni los modelos predictivos van a poder hacer. Eso se va a tener que hacer entre las personas. Así que eso es lo que yo creo que sigue siendo el desafío y es lo que va a dominar más adelante en términos de agua. Muy interesante porque, claro, la humanidad misma va evolucionando en estos momentos, lo vas viendo en el marco geopolítico y lo que está sucediendo en el mundo. Las tendencias hacia el uso de toda esta tecnología, la inteligencia artificial, la individualización y aislamiento de las personas en muchos casos. Y para nuestro sector, gran parte de la solución requiere un abordaje a distintas escalas, en donde haya personas involucradas, no solo técnicas, sino las comunidades, las ciudades, los municipios, los departamentos, las regiones, los países comunicados entre sí. Y claro, el entendimiento, lo que tú mencionas, la humanidad, que haya el diálogo, la apertura y el llegar a acuerdos, yo creo que es clave y tú has resaltado eso como parte de la visión a futuro y de lo que más necesitamos. Quizás muchas veces necesitamos más eso, como tú lo dices, ¿no? Que tecnologías o modelos. Y mira que nosotros muchas veces de eso vivimos, de vender ese conocimiento. Pero bueno, estamos haciendo también uso mixto de la tecnología para facilitar la llegada del conocimiento a las personas. Y esto es el Dr. Water Podcast. Es cómo podemos comunicar mejor estos temas que suenan complejos o son desconocidos para la población y llevarlo. ¿Sabes que nuestros programas están durando aproximadamente entre una hora y hora y 20? El más largo lo grabé la semana pasada de 2 horas. Magnífico. Pero claro, no toda la gente ve esa gran cantidad de tiempo. Tal vez solo los muy interesados. Es un porcentaje que en las estadísticas que he visto es interesante. Se concentra mucho al inicio del podcast. Y obviamente nosotros lo que vamos y estamos haciendo ya es extraer esos pequeños shorts o reels, ¿verdad? Para transmitir mensaje más puntual. Sin embargo, yo creo que la riqueza de lo humano es ir en contra de esa corriente del consumismo rápido, ¿verdad? Y de lo que es, digamos, en un pantallazo 3-4 segundos y al siguiente, ¿verdad? Porque para construir humanidad se necesita tiempo. Y se necesita esa relación y a veces recuperarla, así como estamos haciendo ahora contigo. Imagínate cuántos años. Y yo te considero mi amiga de muchos años, muchos recuerdos contigo. Pero no nos hablamos, pues, y trabajamos en lo mismo, más o menos.
creo que esto nos abre también oportunidades para no solo retomar la amistad, sino ver cómo continuamos siendo creativos y expandiendo esos conocimientos, sumando fuerzas. Así que yo creo que el más allá del agua también es eso, es creer en nosotros y tender estos puentes, aprovecharlos y hacer uso de las tecnologías como ahora para acercarnos. Y en esta parte del podcast, también te preguntaría, ¿tú cómo visualizas el futuro del consultor que se dedica a temas de medio ambiente o de hidrología? Ese rol en el futuro. Mira, yo creo que cada vez más la gente se está dedicando a la consultoría, eh, porque de alguna manera, o sea, cada vez más, por lo menos en Chile, se está viendo ese mercado donde, o sea, es en el fondo una maquinaria. La consultoría medioambiental, yo creo que tiene ese origen cuando el Estado empieza a hacerse presente y solicitar una evaluación de impacto ambiental para los proyectos. Y cada vez más esa evaluación de impacto ambiental ha ido creciendo en requerimientos, porque, claro, va de la mano del conocimiento del ecosistema y también de cómo estamos evolucionando a una dependencia mayor del agua, a una desaparición de la biodiversidad, que está cambiando la calidad del agua. Entonces, en la medida que el ecosistema en sí mismo va cambiando, la normativa va cambiando, entonces la consultoría ambiental también va cambiando y se va desafiando cada vez más. Entonces, yo creo que el futuro es ver cómo, o sea, estudiar, entender cómo está avanzando esta normativa, cómo esta normativa se va protegiendo o va requiriendo estudios del ecosistema y ahí se van abriendo muchos nichos. Eso por un lado. Y por el otro lado, que viene de la mano de la pregunta anterior, es que yo creo que ahora es fundamental, dada la tecnología que hay, estar monitoreando todo. Entonces, si cada vez vamos mejorando en monitoreo, la comprensión de estos ecosistemas complejos y que van de la mano de poderle responder a la autoridad qué es lo que va a pasar con esto, yo creo que la consultoría va a seguir avanzando a medida que esos requerimientos van avanzando. Entonces, yo creo que el futuro es eso, es ver cómo integro bien la tecnología, cómo desarrollo nueva tecnología para poder dar respuesta a preguntas del Estado y estar atento a esta evolución normativa, que por lo menos en Chile va a 1000. Entonces, yo creo que un futuro es estar al día y con esa mente abierta para resolver preguntas. Claro, y del tema que tú mencionas ahora nos abre un poco el diálogo en la relevancia de la gobernanza del agua, en que haya unas normas claras, una modernización de ese sistema estatal o gubernamental, ¿verdad? Ya sea local o federal o de gobierno central, para ordenar temas que no son de carácter local puntual o dentro de una propiedad privada, sino que son temas como el agua que vinculan territorios y por lo tanto propiedades, actores, usuarios y distintas entidades que van a tener relación con estos temas. En ese sentido, me sorprende porque uno siempre piensa en Chile como un país pues más de corte neoliberal dentro de toda Latinoamérica, con un mercado, con historia y referencia del mercado del agua, con numerosos temas, digamos, como los derechos de agua y esa reforma hecha por Pinochet, ¿verdad? Para llevarle ese derecho, sobre todo a sectores de grandes usuarios de agua que registraron sus derechos en su momento. Luego ves, digamos, luchas como las de países como Guatemala,
que no tienen leyes, no tienen ley de agua, apenas pequeñas normativas para agua potable, para tratamiento de aguas residuales, que es lo que está generando un poco de, ¿sabes? De respuestas y de soluciones ingenieriles. Pero también ves un gran combate para que no haya ente central que te permita hablar de planificación hidrológica de cuencas, de como lo que tú decías, ¿no? El plan de gestión, el plan estratégico de gestión hídrica, incluso temas de cómo llevar ese control y monitoreo en consumos de agua, ¿verdad? Que es muy importante también para la optimización y uso eficiente de recursos escasos. Y luego ves casos, digamos, obviamente, que están fortaleciendo y tienen muy claro su rol estatal, están fortaleciendo instituciones. Siento que México y Brasil, en toda nuestra región latinoamericana, son referentes en cuanto a mucho de lo que es institucionalidad. La institucionalidad de Chile misma me sorprende también porque es históricamente muy, muy fuerte. Y ya luego ves que indistintamente si son gobiernos de ideología progresista, izquierda o de derecha liberal, te vas a Estados Unidos y ahí la ingeniería del agua, la profesión del agua y todo el tema de cómo está nuestras empresas pares allá y la comunidad, incluso de mujeres profesionales del agua y el ambiente. Wow, tú ves el primer mundo ahí. Y gran parte de eso es porque hay reglas claras y hay gobernanza atrás. Entonces, creo que la gente debe ser más abierta a que se necesitan esas reglas si en verdad queremos aspirar a avanzar en la solución de nuestras dificultades. Y por eso yo creo que esto que tú has mencionado es clave para transmitir ese mensaje así claro a la gente y decirles, creamos que es necesario ver más hacia adelante y pasar ese pequeño dolor de renunciar a veces a nuestra pretensión de hacer todo más pequeño, hacer desaparecer el Estado, hacer las menores reglas posibles porque complican los expedientes para una construcción, ¿verdad? Y abrirse a una visión de sostenibilidad ambiental e hídrica, porque es lo que nos hace ver que no es solo el beneficio de hoy, económico de hoy, financiero de hoy, o de prestigio de hoy, sino es cómo dejamos que este mundo sea mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y todas las generaciones que vienen. Y ahí es donde nuestro rol de profesionales del agua y el ambiente tiene mucho que decir. ¿Qué opinas de esto? Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es que hay un tema de educación, eh, pero más allá, o sea, hay un aspecto de educación que es la técnica, y estoy hablando desde edades más pequeñas, como de comprender el rol del agua, cómo se usa, cómo funciona en tu país, etcétera. Eh, ¿Qué pasa si entrego agua sucia a un río? O sea, como comprender, como digo yo, para un niño de 2 años, cómo funciona el lugar donde estás eh, viviendo. Y que en el fondo es lo que uno hace cuando está maternando. Cuando uno está criando un niño, uno empieza a enseñar las reglas de casa. No, bueno, pueden haber casos donde no enseñan las reglas de casa, pero parte de esa crianza es delimitar qué es lo que se puede y no se puede hacer, obviamente dentro de un estándar de bienestar para todos los que habitan dentro de casa. Entonces yo pienso que en esto que vos estás mencionando es fundamental, es cómo nos estamos educando para ese futuro que ya está ahora. ¿Y en qué sentido lo digo? Es que yo creo que en la medida en que nos volvamos más humanos,
estas barreras que mencionas, yo creo que se van a diluir cada vez más y puede que sea una visión muy idealista, muy utópica, pero siento que es cuando se vuelve hacia humanidad, es cuando puedes decir a ciencia cierta, este proyecto que estoy haciendo realmente va a traer beneficios o no, qué es lo que estoy dañando al querer llevar a cabo esta actividad económica o no. Y también ahí es donde entra el rol del consultor, o sea, ¿cómo te puedo asesorar para que no dejes de hacer tu proyecto, pero que lo que estés haciendo, el impacto sea el menor? Entonces, pero en todo eso hay una parte de conocimiento, de educación, de humanidad y de relaciones. Vuelvo a lo mismo, porque la parte técnica finalmente se aprende y son simplemente horas para poder desarrollar una habilidad técnica. Pero lo otro, yo creo que tiene que ver más con lo que cada uno lleva en su maleta del gato cósmico, como digo yo, y que se pone al servicio de esa creación, porque también no tiene sentido dejar de crear, dejar de producir eh, eh, por un miedo a, es como no, sentémonos y pensemos cómo lo hacemos bien. Excelente. Muchas piezas de nuestro rompecabezas del agua y el ambiente aquí sobre la mesa. La estamos poniendo en orden. Me encanta porque lo haces con una dulzura y escucharte hasta hace recordar la literatura tan hermosa de tu país. Yo creo que ustedes, cuando uno escucha hablar a los colombianos, dice, wow, ¿de dónde salieron todas esas? Y yo creo que es de la educación misma y los hogares. Así que disfrute este encuentro en el Hospital del Agua. Ahora vamos a salir hacia un punto que trasciende también. El alma del agua. Es el nombre de esta penúltima sección. Y en este momento te plantearía esto, Diana, porque has trabajado en cuencas icónicas como el río Baker, el Maipo o el Aysén. Y si tuvieras que elegir una sola cuenca que te haya hablado a ti con más fuerza, no solo como ingeniera, sino como mujer, como humana, ¿cuál sería? ¿Y qué te dijo a ti esa cuenca y que nunca olvidaste? Mm, A ver, yo creo que de las que estudié, bueno, las que llevamos a cabo en estos planes, yo creo que la del Baker fue la más complicada. O sea, no, no quiero decir complicada desde, o sea, tenía muchos desafíos, pero a lo que me llevaba a mí como persona era porque era tan grande, eh, era muy diversa hidrológicamente, muy diversa en población y por lo mismo era compleja de querer plasmarla únicamente en un solo plan de gestión estratégica. Porque, no sé, por ejemplo, una de las cuencas que teníamos que estudiar era eh, en el lago General Carrera, que es este lago enorme que comparte Chile con Argentina, y la zona chilena que está en ese sector, que estamos hablando del sur Patagonia, paradójicamente el clima que hay allá es mediterráneo. Entonces salía de todo contexto, donde todas las otras cuencas tenían una dependencia glaciar muy fuerte, eran climas muy fríos, muy lluviosos, etcétera. No, este era, de hecho, esa zona se llama Chile Chico, pensando en que Chile se concibe como si fuera toda la parte centro-sur, que es la zona mediterránea. Y de ahí la agricultura que se producía era para exportación. Entonces,
era cómo llevo un plan único para una cuenca que tiene esos múltiples componentes, eh, llevarlo a un único plan. O sea, casi como que cada cuenca podría ser un plan en sí mismo, además por la extensión de la cuenca. Y por lo mismo, por tener un vecino en un lago gigante que era Argentina. Entonces era como que llevado a esta dimensión humana, es todas las complejidades que manejamos dentro de nosotros mismos. ¿Cómo genero ese plan de gobernanza, de autogobernanza, cuando soy tan diversa en mí misma? Entonces, claro, ahí es cuando uno puede decir, ya, entonces analicemos zona por zona y cómo puedo sacar lo mejor de cada una de estas zonas para que en conjunto compongan este plan. Y con esa renuncia de que no va a ser perfecto, pero que si sigo trabajando de esa forma, va a ser la mejor forma para ir modelando este ser humano que soy. Y en este caso, en la cuenca que estaba trabajando. Eso es como lo que podría decirte haciendo ese símil de esa cuenca compleja y de yo, de mí como ser humano. Y de algún recuerdo en Colombia. Hemos hablado mucho de tu experiencia de profesional en Chile, pero pues Colombia no solo como profesión, sino también como joven, como niña. ¿Algún Sí. cuerpo de agua, alguna historia que te haya sucedido y que te haya marcado el alma del agua? Em, yo creo que a mí lo que más me gustaba de Colombia, bueno, y me sigue gustando mucho, era porque, claro, o sea, Colombia, cuando la cordillera de los Andes entra a Colombia, se divide en tres y atraviesa todo el país. Entonces eso hace que la mayoría de las ciudades estén dentro de montañas, de las ciudades principales. Y la mía está dentro de un valle. Contaba que se trifurca y atraviesa esas tres cordones que surgen, que son parte de la cordillera de los Andes, atraviesan el país. Entonces la mayoría de las ciudades están dentro de este eh, sector montañoso, porque ya luego está la llanura del Orinoco y Amazonía, que es lo que se comparte con Venezuela, y eso es llanura, plano, y es otro paisaje. Pero mi ciudad, que es Medellín, está en montaña. Y el espectáculo que a mí más me gustaba era desde pequeña, cuando veía el sol en las montañas, es porque se genera como este contraste de luz y sombra, pero a su vez eh, se van definiendo como estos canales donde se van definiendo los ríos, que en el fondo es donde empieza a escurrir el agua y se forman las quebradas. Entonces para mí era como si fuese las montañas el cuerpo humano y los ríos las venas con sangre. Me gustaba mucho y las veía como ese conjunto de montaña y río muy imponente y muy misterioso, además de lo impactante que es, como por ejemplo cuando generaban crecidas, o sea, como que esos fenómenos que se producían alrededor, los deslizamientos, o sea, como ese poder del agua combinado con la tierra siempre me impactaba. Y, y yo creo que lo sigo disfrutando mucho, o sea, no me gusta la catástrofe como tal, por lo que generan pérdidas, pero como evento, como esa potencia del agua en la tierra, lo encuentro magnífico. O sea, es increíble, me deja siempre como atónita esa fuerza que lleva adentro. Eso recuerdo mucho de Colombia. Y del agua también porque la sitúas en su magnitud de fuerza, a veces destructiva, pero también de una fuerza silenciosa que sostiene nuestra vida, que sostiene nuestros modelos socioeconómicos en los países y gran parte obviamente, de la economía, del ambiente, de los ecosistemas
Eh, Así que hasta estamos pensando en que le podemos llamar a este episodio la doctora de la fuerza del agua. No sé cómo te parece. Normalmente en este momento es cuando a mí se me ocurre y se me ilumina el nombre del episodio. Y me sonó, me resonó. Así que entramos a una parte que, ¿sabes qué? Es que esta vaina es increíble porque tengo 5 secciones en el podcast. Sí, Y han estado claras, y siempre han estado claras y siguen la misma dinámica tal, pero lo que hago es cambiarle el nombre, porque voy viendo en la evolución que los nombres son a veces como que no se ajustan a lo que quiero decir y resaltar. Pero este es el último nombre que ya está ahora sí aterrizado. ya, Y mira qué nombre más bonito. dale. Esta última parte de nuestro viaje en este Doctor Water Podcast lo llamamos Flotando en el agua y mirando al cielo. Tú puedes situarte en alguna experiencia, quizás que lo hayas hecho en una piscina o en algún cuerpo de agua, donde no se siente que no hay prisa. Si hay una pequeña corriente te dejas llevar o simplemente estás ahí, ¿no? Y tal vez este escenario te anima a lanzar una pregunta, contar una historia o simplemente dejar un pensamiento flotando relacionado con estos temas del agua y el ambiente. Entonces, Diana, este es tu espacio. Puedes consultarme algo al doctor del agua. Puedes compartir un recuerdo o cerrar como quieras tú esta travesía del día de hoy. Mm, Ya, a ver, bueno, lo primero, si estoy en ese estado de flotar, que de hecho me gusta mucho, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, lo que, lo que se me viene a la cabeza es como abandonarse en el sentido de querer estar controlando las cosas y simplemente confiar en que esta hidrodinámica funciona y entregarse a la experiencia. Em, y se me viene un recuerdo, pero no es una historia mía, es una historia de una profesora de la Universidad Nacional que estaban haciendo un muestreo en el río Magdalena, que es uno de los más caudalosos del país. Compartía que estaban haciendo un muestreo en el río Magdalena, que es uno de los más caudalosos del país, y algo pasó y se dio vuelta la lancha en la que estaban. Y bueno, fue catastrófico el evento, pero lo que me impactó que ella relataba, eh, que lo único que sintió que tenía que hacer era convertirse en bolita, o sea, recoger su cuerpo y simplemente permitir que el río hiciera con ella lo que quisiera, porque tenía como esa convicción que al, que al tomar esa forma y no, eh, no sé, ir como en contra de lo que el río estaba haciendo, eso la iba a ayudar a salir. Y finalmente eso fue lo que le ayudó a que la historia la pudiera contar, no como le pasó a otros miembros del equipo. Y eso me impactó mucho, porque de alguna manera es como muchas veces lo que no queremos hacer cuando estamos frente a un desafío. Es como que siempre hablamos de luchar y a ver cómo que esto no me lo va a ganar, no sé, como desde un modo más desde el ataque. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es volvernos bolita y fluir con ese desafío para lograr encontrar una solución. Y eso me impactó bastante. Y yo creo que en el tema del agua y pensando en ese recuerdo que tenía de cuando chica y que me impactaban mucho estos eventos catastróficos, es
como ver esos desafíos que el agua nos impone y ver cómo podemos trabajar en conjunto para que sea bien para este ecosistema que está vivo y bien para lo que estamos haciendo nosotros como humanidad. Pero recuerdo muchas anécdotas de esta profesora. Volverse bolita y fluir con el río y que el río te va a decir a dónde vas a llegar. Me impresionó, me impactó. Maravillosa historia de cierre de este hermoso episodio del Dr. Water Podcast. Y te agradezco mucho el tiempo que has hecho de acompañarnos, tu amistad de todos estos años, la emoción con la que recibiste la invitación y seguramente nos volveremos a ver en uno de estos episodios, en algún proyecto conjunto que hagamos. La vida nos hará bolitas sobre un río y nos juntará. Incluso cuando me preguntan en algún momento de reuniones, ¿y tú qué haces? Y es como, oh por Dios, ¿cómo explico esto? Era una frase. ¿Cuál es la frase? Entonces me encanta que estos temas que parecen técnicos y como tan elevados, los estés llevando a un lenguaje y que es esto precisamente que me encanta, que sea una conversación. Así que encantada y te felicito muchísimo de verdad por esta iniciativa. Lo encuentro fantástico y te deseo todo el éxito. Y bueno, y si algún día volvemos a conversar, volvemos a conversar. Me encantaría. Un abrazo. Lo mismo, doctor Juan. Seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, doctora Diana Quevedo. Hasta la próxima. Dr. Water Podcast, let your mind unwind. Waves of wisdom, echoes so kind. Tune in now and let it flow free. Dr. Water.